Hola hermanos y hermanas, soy Noé Correa de Central del Libro de Mormón. Me acompañan unos amigos y vamos a estudiar lo que se conoce como la época entre los dos testamentos. Voy a compartir mi pantalla porque tengo mi presentación aquí y esta época, que aquí lleva los dos nombres, época intertestamentaria, que o sea, se refiere a los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la época entre esos testamentos, pero es un término medio cristiano, ya que los cristianos son los únicos que creen en dos testamentos, ¿verdad? Los judíos, por costumbre, le dicen Antiguo Testamento porque así le dicen los cristianos, pero a ellos les parece mejor el nombre Tanakh, el libro para todos sus escritos, porque no es nada antiguo, sino son sus escritos. Pero el otro título que le damos esta época es la época del Segundo Templo. ¿Por qué? Porque en el Segundo Templo mm, es, es, eh, eh, fue construido cuando los judaítas regresan como judíos a Jerusalén y construyen su templo y permanece, claro, es atacado algunas veces, pero permanece hasta su destrucción en el año 70, ya siendo el templo de Herodes el que reedifica, pero en el año 70 es destruido por los romanos, así que toda esa época desde el regreso y construcción del templo hasta su destrucción en el año 70 es la época del Segundo Templo que embarca este mismo tiempo también, porque los escritos, de hecho, del Nuevo Testamento fueron escritos ya en la segunda mitad del primer siglo, así que aunque el año 70 fue la destrucción del templo, los escritos estaban escribiéndose más o menos en esa época, así que abarca el mismo tiempo, más o menos. Ok, quiero abrir con una pregunta más, ya que este tema, esta época casi nunca se analiza con profundidad en la iglesia. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre ese tema, hermanas hermanas? Los que están aquí conmigo, algo que quisieran. Está bien, perfecto. Entonces, empecemos con la clase. Y no tengan miedo de preguntar y levantar la mano si quieren comentar. Primeramente van a ver que tengo una foto aquí, una pintura de algo que está pasando en el altar y hay gente que se está cayendo, parece que están peleando. Aquí tienen el menorá aquí afuera y pues algo violento ahí. Bueno, aquí en esta época podemos ver que sí había mucha violencia en Jerusalén de diferentes pueblos que llegaron a atacar esta gran ciudad, incluso el templo. El templo fue desacrado muchas veces, así que eso es lo que vamos a analizar en esta clase. Ok, regresando para entender un poco lo que es esta época, no es para darles una idea de antemano qué es lo que vamos a cubrir y luego lo vamos a analizar. Es primero, empezamos con el retorno de Babilonia. Ok, así comienzan las cosas de esta época. Muchos de los escritos que tenemos no diría muchos, pero tenemos muchos que de hecho se escribieron durante esta época. Pero como en nuestras mentes siempre pensamos en, como dijo el hermano antes de grabar, que Malaquías es el último, tenemos muchos escritos que fueron escritos después de Malaquías, por ejemplo, Daniel, los Crónicas, los dos libros de Crónicas, tenemos libros como Eclesiastés y bueno, Proverbios y muchos otros. Así que hay muchos textos que fueron escritos, así que empezamos con este tiempo de cuando regresan de Babilonia. Recuerden que en el año 587 son sacados de Jerusalén muchos de los judaítas llevados a Babilonia y en el año, bueno, lo vamos a ver en un momento. También vamos a ver la época de Esdras y Nehemías. Tenemos sus libros libros sobre ellos. No fueron escritos por ellos, son libros sobre ellos. Y de hecho, antiguamente eran un solo libro. Fueron los cristianos que dividieron los libros de Esdras y Nehemías. Y los judíos, de hecho, siguieron esa costumbre de los cristianos. Así que hay dos libros ahora en el Tanakh, o sea, el libro de ellos, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero antiguamente eran un solo libro y es necesario que hablemos la relación de los samaritanos en esa época con ellos dos, aunque no salen mucho, bueno, algo en esos libros, los samaritanos, es importante entender un poco qué es lo que estaba pasando en el mundo, bueno, de los judíos y los samaritanos en esa época. Luego vamos a hablar de Alejandro Magno, quién fue él, qué tiene que ver él con la historia
de los judíos aquí en Jerusalén. Muchos tal vez habrán visto un documental sobre él o aprendido algo en la escuela cuando estaban en la secundaria o como sea que se llamen sus escuelas en sus países. Pero, Hacer la oración. perdón, no Padre escuché. Celestial, en esta noche agradecemos la oportunidad que tenemos de tomar nuestros alimentos y que nunca nos hacen falta. Perdón, alguien Gracias está haciendo por oración. compartirlos y te suplicamos que los bendigas para que nos proporcionen salud y Perdón. fortaleza física. Bendice. Ok, bueno, perdón, al hermano tuvo que poner, que parece que está cenando con su familia. Es un hermano de mi barrio. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces entonces después vamos a ver de la época de bueno, ¿qué pasó después de la muerte de Alejandro Magno? Los generales que luego gobernaron, ¿por qué vamos a hablar de ellos? Eso vamos a analizar. Luego unos nombres que tal vez han escuchado, tal vez no, los macabeos y los hasmoneos. Ellos eran judíos, vamos a ver de qué importancia tuvieron. El Imperio Romano, vamos a hablar de cuando llega Roma a Jerusalén. Y por último, Herodes el Grande, el que era rey, así llamado, rey de Judá, de Judea, como decían los romanos, pero el antiguo Judá, cuando nace Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para irse pensando más o menos cómo se va a ir separándose esta época que vamos a analizar, aquí vemos unos puntos de partida que podemos usar para indagar más en esta época. Ok, así que el retorno de Mesopotamia. ¿Por qué puse aquí Mesopotamia en lugar de Babilonia? Bueno, recuerden, aquí podemos ver en este mapa, aquí está Judea, que están sacados hasta, y aquí está Babilonia. Aquí pueden ver aquí en el mapa. Pero en el año 539, Persa vence a Babilonia. Entonces, cuando regresen, ya no es Babilonia. Bueno, puede llamarse así la ciudad, pero los que están gobernando no son los de Babilonia, no son los babilónicos. De hecho, son los persas y es toda esta tierra aquí, y aquí hay dos ríos, el Tigris, Éufrates, y Mesopotamia significa entre los ríos, así que está entre estos ríos de Mesopotamia, por eso se llama así. Así que regresan de Mesopotamia, de esta área, y regresan. Pero no regresan todos. Ok, y eso está en el Antiguo Testamento. De eso podemos leer al final del libro de Crónicas y al principio del libro de Esdras, de que el rey Ciro les dice que les da permiso de regresar a sus tierras. Ahora, puse aquí Sesbazar y Zorobabel. Sesbazar se menciona una sola vez, bueno, unas veces aquí está la referencia de Esdras, porque es un gobernante asignado de Ciro. O sea, lo que quiero que entiendan es, cuando Ciro les manda que regresen, no son independientes, sirven al rey de Persa, que es Ciro, y así que no tienen libertad. Son gobernantes que están subyugados a Ciro. Así que primero Sesbazar, que no sabemos mucho de él, y luego Zorobabel, él es mencionado en los libros de Nehemías y también en Zacarías y Ageo también. Así que sabemos un poquito más de él, pero los pongo aquí porque después de ellos dos ya terminan los gobernantes judíos. O sea, no se nombra ninguno más en la historia y tampoco en el Antiguo Testamento. Así que algo pasa ahí en esa época. Ageo y Zacarías profetizan más o menos en 520, entre 520 y 515. Y no, como pueden ver, no puse fechas para estos gobernantes porque, bueno, entre su regreso y entre la profecía de Ageo y Zacarías es cuando llegaron y yo no tengo las fechas exactas, pero sepan que aquí fue en esa época. Luego sabemos que la dedicación del templo fue más o menos, pero se cree que fue en el 515, así que ya tienen de nuevo templo. Pero si se acuerdan, en el Antiguo Testamento no tenemos mucho sobre eso, casi como si no tuviera tanta importancia la dedicación del templo de nuevo. Y que es algo raro, ¿verdad? Y tenemos hasta Malaquías, más o menos en el año 420, diciendo que deben pagar sus diezmos, y los diezmos son para el templo, así que parece que no le daban mucha importancia a este templo, y tal vez podemos hablar un poco de eso. Y como pueden ver aquí, puse una pintura de un templo, no sé cuál representa. Pero quiero hablar un poco de los samaritanos, porque si se nombra, a ver, no sé si lo tengo en otro lugar.
Pero se nombra a alguien en Nehemías, que se llama, Esdras tal vez también, que se llama Sanbalat, pero él es samaritano y dice que es el gobernante. Así que podemos deducir y se cree que lo que pasa es después de tener sus gobernantes judíos, que eran ellos dos que se mencionan, el siguiente terminó siendo no judío, sino samaritano. Así que piensen eso, regresan a sus tierras los judíos y después de unas generaciones son gobernados no por alguien de su propia gente, los judíos, sino de los enemigos, los samaritanos. Recuerden que no se llamaban bien con los samaritanos. Así que ese Sanbalat, se me olvidó ponerlo aquí, él es el gobernante y hay choque entre Nehemías y Sanbalat, eso lo pueden leer en el libro de Nehemías. Y nos puse aquí que recuerden que cuando Jesús está caminando, profetizando, decide ir a Samaria y habla con la mujer, ¿se acuerdan? Aquí está sentado él, aquí está sentada ella. Y aquí está el pasaje donde la mujer le dice a Jesucristo, le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y dice, bueno, este monte, ¿a qué se refiere esta mujer samaritana? Bueno, había un templo en ese monte y ese monte se llamaba el monte de Gerizim. O aquí puse Gerizim, pero lo he visto escrito de ambas maneras, Gerizim o Gerizim. Entonces ellos tenían su propio templo. Bueno, lo que pasa es, porque sabemos que el templo que tenían en Samaria fue destruido por los asirios, como estudiamos este año en el Antiguo Testamento. Pero lo que pasa es, durante esta época, parece, la historia dice, y primero diré, aquí están los restos de ese templo. Primeramente, la evidencia arqueológica dice que el templo fue construido más o menos en el año 450. Así que ya es en la misma época más o menos, ¿verdad? Unos menos de 100 años después del templo de Jerusalén, ya tienen templo los samaritanos. Así que parece ser una respuesta a los judíos que tienen su templo, los samaritanos quieren tener su propio templo. Y lo que los dice un historiador, Josefo, y aquí tengo, bueno, en inglés, pero aquí se pueden comprar los escritos de Josefo en cualquier lugar. Aquí pueden ver una copia en inglés y pues hay libros por todos lados y seguramente puedes encontrar un PDF en Google si buscan. Pero lo que nos dice Josefo es que que había un sacerdote en Jerusalén que se enamoró de la hija de Sanbalat, ese gobernador que se menciona en Nehemías, creo. Y se casa con él y no sé qué exactamente pasa, pero termina que se le promete a Sanbalat crear o construir un templo para él y así termina habiendo un templo en Gerizim. Así que de nuevo hay ese choque entre el norte y el sur, tal como vimos durante nuestro estudio del Antiguo Testamento. Choque entre el norte y el sur. Recuerda que Samaria está en el norte y pues claro, Jerusalén pertenece a Judá, que está en el sur. Ok, Esdras y Nehemías. Cuando ya pasando el tiempo, ya tienen templo en Samaria en 440, llega Nehemías y dice que es el copero, pero ¿el copero de quién? De Ciro. Entonces, resalto eso para mostrar que aunque Nehemías llega como el líder, el encargado de Jerusalén, es político él, no tiene la libertad de hacer los cambios que quiera, no tiene ese poder. Él sigue trabajando porque como copero trabajaba para Ciro, o el rey que, no, Ciro ya estaba muerto, pero el rey que haya tenido Persa, él era el copero de él, así que regresa como gobernante, pero igual trabaja para Persa, o sea, no es libre, no es un rey, trabaja para alguien más. Y como había dicho antes, la sede del gobierno estaba en Samaria, ya tenía su templo. Sanbalat se molesta con la llegada de Nehemías. Y eso está en el libro de Nehemías. Pueden leer cómo se molesta Sanbalat cuando llega. Lo cual significa y se cree que seguramente tenía espías en Jerusalén. Así que aunque llega Nehemías a Jerusalén, que está muy al sur de Samaria, alguien se entera y le dice a Sanbalat de que había llegado Nehemías. No es para describir un poco de ese enemistad que había entre el norte y el sur, incluso en esta época. Y luego
Esdras llega más o menos en el año 428, algunos creen en el año 448, así que no se sabe, es un debate, pero llega a Jerusalén y es escriba, y quiero hablar un poco más de eso, de que él un escriba, porque lo que nosotros sabíamos anteriormente de los escribas era que solamente documentaban lo que quería el rey que se escribiera o lo que el profeta quería que se registrara, ¿verdad? Eso hacían los escribas. Pero este escriba es muy diferente y dice que es de linaje sacerdotal, pero no vemos que Esdras ejerce el sacerdocio. Y voy a cambiar como puse aquí su nombre, porque él nunca se pone a hacer sacrificios ni nada. Lo único que hace Esdras es explicar la ley, que es algo muy diferente. Y no lo vemos tan interesado por el templo como sacerdote que según era. En la época cuando estaban lejos del templo, podemos ver que se enfatizó más las escrituras que el templo. Así que los sacerdotes, como en este caso Esdras, se volvieron más expertos en el texto que en los ritos del templo. Aquí vemos a Esdras, el hombre más importante en esa época según la religión, y es sacerdote, pero no ejerce sacerdocio, solamente explica, expone las escrituras. Así que vemos otro manera de decir o de describir lo que era un escriba. Ya en esta época eran algo diferente. Y no es para que sepan los persas, ya que ellos están imponiendo, mandando quién va a estar encargado, como en este caso Esdras. Ellos habían enviado anteriormente Josué y Zorobabel. Ellos son los encargados y lo que empiezan a hacer es pues cobrarles impuestos a todos, como siempre, menos a los sacerdotes. Eso digo porque al no tener que pagar impuestos los sacerdotes y los que manejaban el templo, se hicieron muy ricos los sacerdotes, empobreciendo así a los que no eran sacerdotes. Así que se fue creando una enemistad entre el pueblo y el clero, los sacerdotes. Y claro, eso de impuestos va a seguir con los griegos y luego los romanos, y por eso en el Nuevo Testamento son tan mal gustados los publicanos, los que cobran impuestos. ¿Por qué? Porque por años, por siglos, ellos pueden cobrar impuestos, los publicanos en ese caso, y se quedan con dinero, y los sacerdotes también se quedan con su dinero, mientras que el pueblo se va empobreciendo más y más. Y así nos ayuda a entender un poco del Nuevo Testamento. Ahora aquí podemos ver el mapa de cómo estaban más o menos los griegos, cómo estaban esparcidos en el año 500, así que más o menos el tiempo en el que estamos hablando. Recuerden, aquí está Italia, lo que después será Italia, donde estará Roma después. Aquí, y no sé si reconocen, pero aquí es lo que después llamaríamos Asia Menor, donde después publicará o predicará Pablo. Y Jerusalén no se ve porque está muy acá al suroeste, pero aquí solamente nos está mostrando Grecia, porque ahora entran ellos. Vamos para entender un poquito, esta estatua que vemos aquí de piedra, bueno, su cabeza, es del rey Felipe II, que él era de Macedonia, no de Macedonia, sino de Macedonia. Y ahora les muestro en el mapa donde Macedonia era más o menos aquí, en este lugar, aquí en el mapa. ¿Ven? Aquí estaba. Y él empieza a través de, bueno, con las guerras, unir todas las provincias griegas, que eran todas estas islas y toda esta tierra. Él empieza a unirlas a través de la guerra. Así que se va creciendo en poder. Él es envenenado, muere, pero su hijo, bueno, todavía no llegó allí. Pero Alejandro es su hijo, el cual llegará a ser Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y él es tutelado, enseñado e instruido por Aristóteles desde los 13 años. Y eso lo que después va a ser Alejandro, ya siendo instruido a través de este filósofo. Y su padre, de hecho, Felipe II, era
era instruido por Sócrates. Así que le pedí al hermano Arnoldo que nos dijera un poco de Aristóteles, porque, para conocer un poco quién fue este filósofo, porque la verdad es que influenció mucho en cómo expandió el reino Alejandro Magno. Así que le doy el tiempo al hermano Arnoldo si nos puede hablar un poco de Aristóteles. Y si quiere decir algunas palabras sobre Sócrates, también, pero no le había pedido hacer eso. Adelante, hermano. Gracias. Pues Aristóteles es un alumno que recibe mucha influencia de parte de su primer maestro o el maestro más cercano, que fue Platón, pero el maestro de Platón fue Sócrates. Entonces, ellos están empezando el estudio del ser y ellos quieren conocer, entender el principio de todas las cosas. Entonces, en el caso de Aristóteles, él nace en el 384 antes de Cristo y está teniendo el conocimiento en la humanidad un cambio a medida de las conquistas y de los diferentes reinos. Entonces empieza a surgir una nueva cultura, ¿verdad? Lo de los sacerdotes es una cultura que está presentándose y esta cultura, en el caso de ellos, está recibiendo mucha influencia de diferentes nacionalidades. Entonces, Aristóteles lo que viene a ser él como un estudiante, como un maestro o escritor y también como un pensador, es afectar la cultura tremendamente al definir a ese ser dentro del mismo ser. O sea, Platón decía que existe un mundo de las ideas y Sócrates enseñaba que existía la nada. Y él dice, solo sé que no sé nada, como una de sus frases más trabajadas. Pero lo que ellos están tratando es de explicar el origen de las cosas. Y Aristóteles lo resume, no está en contra, pensando de ellos, sino está resumiendo. En el caso de Sócrates, que está diciendo que existe un lugar que es la nada o que las cosas que no se conocen están en un espacio, está en este caso diciendo que lo que no conocemos, como sea Dios o las cosas fuera de este universo, están en una ubicación en la que solo podemos decir que no sabemos nada o que está en un espacio fuera del alcance del pensamiento humano. Pero en el caso de Platón, él empieza a definir ya y le da un sentido a esa nada, le da un espacio, le da un principio, le da un fin, y donde lo ubica es fuera de esta naturaleza. Pero entonces Aristóteles, al decir que está dentro del ser, que está dentro de cada ente, que está dentro de cada cosa la esencia, y que nosotros podemos llegar a ella a través de conocer las partes que componen un ser y de analizar. Y entonces hay una frase que menciona Aristóteles sobre política, que también es parte de lo que estamos viendo. Él dice, hay que pensar, hay que filosofar si la filosofía es necesaria. O hay que filosofar si la filosofía no es necesaria para un pueblo o para una región. Pero cuando analizamos los escritos de Aristóteles, parece como uno de los 70 que nosotros conocemos en la iglesia, como una de las autoridades generales que nosotros conocemos. Eso me hace entender que a pesar de que los judíos tenían su religión, empezó a tener un cambio esa religión y posiblemente empezó
a involucrarse en la parte de ciencia, empezó a involucrarse en la parte de los estudios de cultura que existieron en ese tiempo. Y entonces ese periodo entre los testamentos pudiera ser el espacio que la humanidad tuvo para empezar a desarrollar la ciencia, para empezar a desarrollar el conocimiento, que en cierto modo lo decimos ajeno a una religión, ajeno a una fe, pero al contrario, la ciencia fundamenta nuestra fe. Llegamos a conocer más a Dios a través de los descubrimientos que los científicos hacen. Y Aristóteles fue llamado un científico, el primero de los científicos. Entonces la forma de enseñar de él fue muy particular y me fascina. Excelente, les invito hermano. a conocer sus libros. Excelente, Gracias, hermano. Gracias, gracias. Así que ahora es instruido por los, por Aristóteles y, a ver, ¿qué puse aquí? Y luego, bueno, en el año 336, creo, el padre de Alejandro, Felipe II, es envenenado. Y tras su muerte toma poder Alejandro. Entre los años 336 hasta 323 es el, no sé qué título llevaba él, pero era el conquistador, no sé cómo le decían, Alejandro Magno. Y él en el año 303 ataca y vence a los persas. Recuerdan que los persas eran los grandes, los que gobernaban toda esa parte del mundo, así que al llegar, a ver si les puedo mostrar el mapa, no sé si tengo otro mapa aquí, no puse otro mapa. Bueno, entonces y logran extenderse más hacia no, sí tengo otro mapa. Sí, ok, aquí está Macedonia, donde empezaron, aquí vencen los persas, pero se van extendiendo, van. Y luego al dominar aquí más o menos en esta área, luego regresan y van hacia el sur. Mira, aquí está Jerusalén más o menos. Aquí está el Mar Muerto. Aquí está. Llegan hasta Tiro y dice aquí, luego llega hasta Israel en el año 332 y es cuando toma Israel. Y según la tradición, según nos registra Josefo, cuando va llegando a Jerusalén, sale el sacerdote, y creo que sale junto con el sacerdote de Samaria, creo que salen los dos juntos, y reciben a Alejandro. Entonces Alejandro, según la tradición, les promete, bueno, ya que salieron con sus sacerdotes, yo prometo que no les voy a hacer ningún daño a sus pueblos. Entonces él continúa y va hasta Egipto y, bueno, gobierna tierra por Egipto y más al sur también. Aunque está, bueno, bajo el control de Alejandro y todo está bien, pero por alguna razón Samaria decide rebelarse. Así que envía un soldado, uno de sus tenientes, y quema la ciudad, así que se tienen que mover de Samaria a Siquem, o Siquem, la ciudad de Siquem, una ciudad que habíamos leído mucho en el Antiguo Testamento. De hecho, era su primer capital del norte, ¿se acuerdan? Y luego cambiaron a Samaria. Así que en esta época regresan a Siquem. Y luego en el año 323, regresando acá al mapa, cuando viene de nuevo a pelear con los persas porque empiezan a atacarle de nuevo, llega hasta Babilonia, bueno, domina mucho de su pueblo, pero en Babilonia se enferma de fiebre y muere a los 32 años, algo así. Así que muere joven. Pero ya para entonces habían gobernado todo y conquistado toda esta tierra gracias a los esfuerzos de Alejandro Magno. Así que ya Jerusalén queda bajo el dominio de los griegos. Pero, y griegos porque ese idioma hablaban, pero eran macedonios, eran diferentes pueblos ahí mezclados. Y luego se quedó bajo el poder de 4 generales. Aquí estaban divididos más o menos: Ptolomeo y Antígono. Aquí tienen Lisimaco y Casandro, pero hay otras divisiones que había, pero no vamos a preocuparnos mucho de eso. Lo que nos vamos a preocupar mucho de Ptolomeo y de los que se llaman los Seleucos, que estaban aquí. Bueno, creo que anteriormente dije el nombre equivocado, pero sí, aquí Seleuco se queda aquí, Ptolomeo. Y como ven aquí,
el que estaba aquí, Ptolomeo, él gobierna Jerusalén. Jerusalén está aquí más o menos. Así queda bajo la autoridad de los griegos que están en Egipto. Y no más durante esta época, el Ptolomeo II, Filadelfo, él decide traducir, según la tradición, él decide traducir las escrituras al griego, las escrituras de los judíos. La razón es, bueno, hay diferentes razones. Se cree que quería tener una biblioteca y quería tener todos los libros ahí, ya que sabía que los judíos tenían sus libros, lo quería tener en griego ahí en su biblioteca. Esa es una tradición. Otra es que una vez que dominan ahí a Jerusalén, Ptolomeo el primero, el padre de Ptolomeo II, dicen que las cosas están fantásticas en Jerusalén. Primero, se lleva a muchos judíos. Pues los primeros años no estaban muy bien para los judíos. Se lleva muchos a Egipto, pero después se calman las cosas y todos están ahí regocijándose, tanto así que los que están en Egipto les gusta más estar en Egipto que en Jerusalén. Entonces la otra teoría es que los que estaban ya en cientos y miles de judíos en Egipto, que ellos querían traducir sus escrituras al griego, ya que muchos habían dejado de hablar el hebreo. Así que son esas dos tradiciones, pero sí sabemos con seguridad de que muchos judíos disfrutaban más estar en Egipto que en Jerusalén. Eso sí lo sabemos. Y ahora tienen sus escrituras. Bueno, va a tardar en traducir todo completamente. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? En ya el año 198, y a ver dónde nos habíamos quedado antes. Bueno, estábamos 200. Parece que hay años de paz y no hay mucho. Hasta el año 1908, dice aquí, el Seleuco, o sea, bueno, debería ser Seleucida, Antíoco III toma Palestina. Así que siempre estaban peleando con los Ptolomeos que gobernaban en Egipto. Toma Palestina, o bueno, de hecho es anacronismo, no se llamaba Palestina hasta la época de los romanos, pero me entienden. Toma esa tierra. Y en una batalla, bueno, y empiezan a gobernar más terreno los Seleucidas. Luego en el año 188, los romanos vencen a Antíoco III y empiezan a cobrarle tributo. Ok, necesito que entendamos que aunque siguen bajo el control de los griegos, los Seleucidas ahora están bajo la autoridad de los romanos. Así que ahora los griegos tienen que pagarle tributo a los romanos, mientras que los judíos tienen que pagarle tributo a los griegos, los Seleucidas, porque pues les están cobrando impuestos, porque los romanos les están cobrando impuestos a ellos. Quiero que entiendan que aunque están ahí todavía bajo los griegos están bajo los romanos. Algo confuso, pero nos ayuda a entender lo que está pasando. En el año 175, gobierna Antíoco IV Epífanes, y él es muy conocido por todas las barbaridades que llegó a hacer en Jerusalén. En esa época había un sumo sacerdote que se llamaba Onías III, pero fue desposeído por su hermano Jesús, o Jasón, Jesús en pues, arameo, hebreo, pero Jasón en griego, son el mismo nombre, uno en griego, uno en arameo. Y porque lo que pasa es que Jasón o Jesús, su hermano, le había ofrecido mucho dinero a Antíoco IV y le gustó la oferta, así que Antíoco, el griego, él impuso quién iba a ser el sumo sacerdote, escoge a Jesús o Jasón y sacan a Onías III, y pues ya vemos que el sacerdocio no tiene importancia, no es algo llamado por Dios, sino que el gobernante, que ni siquiera es judío, él decide quién va a ser sumo sacerdote. En el año 172, otro hombre, Menelau, que ni siquiera es sacerdote, no es de Levítico, él compra el puesto de sumo sacerdote, pero le ofrece mucho dinero a Antíoco IV, y pues acepta a Antíoco IV, pero como no tenía el dinero Menelao, lo que decide hacer es sacar el dinero del templo para pagarle a Antíoco, como ven, pero igual se queda como sumo sacerdote.
Jasón en el año 168 retoma el sacerdocio y se pone a castigar y humillar a los judíos. Y no es quiero que vean que el sumo sacerdote, bueno, cambiaba muchas veces y no porque haya sido llamado por Dios. Cambia porque pues, uno ofrece más dinero que el otro. En el año 166, Antíoco IV envía porque hay guerra aquí porque Jasón se pone a matar a judíos y hay toda una pequeña guerra civil ahí en Jerusalén. Así que Antíoco IV envía a uno de sus tenientes con 22,000 soldados y se ponen a subyugar a Jerusalén y a tumbar los muros de la gran ciudad. Y aquí es donde empiezan los macabeos. Pero ¿por qué los macabeos? ¿Quiénes fueron ellos? Tal vez han escuchado un libro de macabeos antes. No sé si alguno de ustedes tiene una de las Biblias con la apócrifa, una Biblia católica. Y si buscan ahí después del Antiguo Testamento, tiene muchos libros que no tenemos nosotros, porque tienen su apócrifa. Y también ahí se encuentran el libro de los macabeos. Lo estoy buscando yo ahora, pero no lo estoy encontrando. Pero aquí está. Aquí está. Con primero, segundo de macabeos. ¿Y de qué se tratan esos libros? Son libros históricos, pero por el motivo de que se escribieron en griego, bueno, las versiones que se quedaron estaban en griego, no se aceptaron por los cristianos, por muchos cristianos. Los católicos sí todavía los tienen en sus Biblias. Perdón, los judíos no los aceptaron. Es otra historia, no quiero meterme en la historia de por qué se aceptaron esos libros y por qué no. Pero, ¿quiénes fueron ellos, los macabeos? En este mismo año, estando ahí Antíoco, destruyendo la ciudad de Jerusalén, gobernando ahí, metiendo mano, él empieza a sacrificar animales impuros sobre el altar, un cerdo, por ejemplo. También pone otro altar dentro del templo y más grande que el altar que tenían. Y no se entiende muy bien si lo puso sobre el altar o al lado del altar y más grande. No está muy claro cómo lo hizo. Pero pone otro altar para un altar pagano ahí en Jerusalén. Luego pone rameras ceremoniales en el templo de Jerusalén. Así que ahí con eso los judíos están enojadísimos, no quieren más a los griegos ahí. Y en un pueblo lejano que se llama Modain, aquí lo pueden ver aquí en inglés, pero aquí está Jerusalén, hasta aquí está en medio. Acá está esta ciudad de Modain. Había un hombre que se llama Matatías. Y se le quiere obligar a él y su pueblo a sacrificar, a hacer sacrificios paganos. Y él rehúsa, dice que no lo hará, y cuando lo llevan para hacer ese sacrificio, él mata a la persona que está ahí y lo sacrifica al hombre que está ahí, y pues lo quiere matar a él y se escapa. Entonces, por algunos años, él y sus hijos se ponen a pelear contra los griegos, y esos son la revuelta macabea. Entonces, los macabeos significan más o menos martillo, así que llevan el apellido, el apodo de martillo. Todos sus hijos llevan ese apellido de martillos, macabeos. Pero más o menos en los años, entre los años 166 y 165, fallece Matatías y su hijo Judas Macabeo empieza a ser el líder de este grupo y tiene muchas victorias en contra de los seleucidas, los griegos. En el año 164, voy a leer lo que puse aquí, dice, los griegos se retiran a Antioquía, no sé si han visto un mapa, Antioquía está más al norte, y los macabeos dedican el templo, y ellos eran de una familia sacerdotal, así que ellos sí son sacerdotes, no compraron el sacerdocio, ellos sí son sacerdotes, y ellos dedican el templo en 164. Y se extiende la fiesta del tabernáculos, hay un milagro con una lámpara que con poquito de aceite se enciende por una semana o más, y ahí viene la fiesta de Hanukkah, de esa fiesta de dedicación, de esta época. Así que no es una fiesta bíblica, es una fiesta de esta tradición de los macabeos. Y estoy tratando de mover para ver completamente lo que está aquí. Ok, entonces, después... Bueno, hay más cosas con no voy a leerlo todo, pero de nuevo el siguiente gobernante griego, el Seleucida, él pone
ejecuta a Menelao, que era el sacerdote, recuerdan, y él pone a otro, alguien que él escoge, que es Alcimo, y como sumo sacerdote. Así que aunque hayan ganado los macabeos, el gobernante griego sigue poniendo o escogiendo quién va a ser el sumo sacerdote. Y luego llega alguien más y vence y mata a Judas. Alcimo, el sacerdote, muere y Jonatán Macabeo, otro de los hijos de Matatías, él toma el poder. Y él es instituido por el gobernante que es Alejandro Balas, y él sí pone a Jonatán como sumo sacerdote. Y no es hasta el año 152 que Jonatán ya puede ejercer el sacerdocio, es sacerdote, no lo compró, nomás fue asignado pero sí fue asignado por el griego, pero ya estaba ahí su familia ejerciendo el sacerdocio, y por primera vez él oficia en la fiesta de tabernáculos en el año 152. Es la época de los macabeos. Luego los hasmoneos, que en verdad sí son de la misma familia, pero las cosas cambian en esta época. Así que se les llama hasmoneos, ya cambiando aquí. En el año 142, yo sé que son muchos detalles, pero nos ayuda a entender qué es lo que estaba pasando en esta época. En el año 142, los seleucidas les conceden poder a los judíos bajo Simón el Macabeo, otro de los hermanos, el menor. Y parece que ya tienen algo de libertad. Les da poder el gobernante griego, Seleucida, y empiezan a gobernar como si fueran libres bajo Simón el Macabeo. Pero Simón es asesinado en Jericó por su yerno, pero uno de el primero que se va a llamar Hasmoneo es Juan Hircano, que era hijo de Simón. Él se escapa cuando un tal Ptolomeo asesina a Simón y su esposa y todos los hijos menos Juan Hircano. Él se escapa, pero luego él regresa y entre los años tras la muerte de su padre, 134 a 104, él llega a gobernar porque es el legítimo como hijo de Simón, él es el legítimo gobernante de Jerusalén. Pero igual tiene que pagar tributo, esta vez a Antíoco VII, ¿verdad? Otro de la familia de los Seleucidas. Pero para pagarle, Juan Hircano saca el tesoro de la tumba de David, según la tradición, y le paga el tributo con ese dinero de la tumba de David, del rey David. Pero igual Juan Hircano logra expandir el reino, expande el territorio, y muchos se convierten, incluso los edomitas, que estaban al sur oeste, acá abajo más o menos. Si pueden ver mi ratoncito. ¿Y por qué mencionan los edomitas? Porque recuerden que Herodes era edomita. Así que podemos ver ahí cómo fueron que ellos se convierten y se hacen parte del pueblo, incluso los edomitas. Se sigue expandiendo y Juan Hircano destruye el templo de Jerezim. O sea, el que estaba en Samaria. Así que vemos una razón más para encender ese enojo entre Samaria y los samaritanos y los judíos, porque Juan Hircano destruye el templo de Jerezim, el templo que tenían ellos. Luego su hijo Aristóbulo, él adopta el título de rey, así que por primera vez empiezan a llamar de nuevo rey desde Sedequías, antes del exilio. De nuevo tenemos a alguien más que se llama rey. Sigue estando bajo la autoridad o bajo el gobierno de los Seleucidas, y ellos bajo el poder de Roma. Y para que sepan, los macabeos anteriormente habían hecho contrato con los romanos, así que ya había un lazo ahí entre los romanos y los macabeos. Pero siguen ahí los griegos. Bueno, aquí no sé cómo repasar eso rápidamente porque son muchos detalles. Los pueden leer ustedes. Les voy a pasar el PDF para que puedan leer los detalles. Pero ya había un conflicto entre dos hermanos, Hircano II y Aristóbulo II. Los son hermanos, hijos de uno de los reyes, Alejandro Janeo. Pero se pone tan fuerte la guerra entre ellos dos que Pompeyo, ya no sé cuál era su puesto, pero era romano Pompeyo,
él va y entran a Jerusalén, matan al partido de Aristóbulo, y dice que Pompeyo entra al templo, entra aparte del velo, entra al lugar santísimo, no ve nada ahí, y sale y pues no hace nada, pero por lo menos pudo entrar al templo en ese momento, y luego él instituye a Hircano II como sumo sacerdote. Aquí los romanos ya llegan y dominan, y con eso en el año 63 los romanos ya están sobre Jerusalén. Los griegos ya desaparecieron, ya no están ahí más. Los encargados ahora son los romanos. Y nomás un poco de historia de Roma. Voy a repasar esto rápidamente. Aquí podemos ver a Julio César. Pompeyo conquista Judá en 63, como vimos. Entre los años 60 y 44, Julio César empieza a gobernar. Y él vence y ataca y vence el Senado y se vuelve emperador para el año 48. Pero luego con tanto poder es asesinado por Bruto en el año 44. Pero detrás de su muerte hay algunos gobernantes que quieren mantener ese poder que tenía Julio César. Uno es Octavio, otros Marco Antonio, tal vez seguramente han escuchado de él, el que estaba con Cleopatra. Y luego había uno más, no creo que el Lépido. Y se forman un grupo y y gobiernan juntos hasta que mueren todos y solamente se queda Octavio en el año 30. Y según Lucas 2:1, Octavio, que ahora es llamado Augusto, es el gobernante, el emperador de Roma cuando nace Jesucristo. Okay, eso nos fue una repasada rápida de los romanos. Regresando a Judá. Ok, Herodes, ¿de dónde salió él? Bueno, Pompeyo, cuando él muere, ya que él había apoyado a Hircano II, y empiezan las guerras de nuevo entre Hircano II y ahora Antípatro, que era hijo de... No, perdón. Antípatro era su ayudante, pero pelean contra la familia de Aristóbulo y le piden ayuda a Julio César. Entonces, Julio César instituye a Antípatro, que es el ayudante de Hircano, como gobernador, lo pone como gobernador de Jerusalén y pone a Hircano II como su sumo sacerdote. Pero ¿quién era Antípatro? Era el padre de Herodes. Así que podemos ver cómo la familia Herodes va subiendo en poder. Y ellos eran edomitas, pero eran ya convertidos a la fe judía. De hecho, Antípatro era judío y la madre de Herodes era de Edom. Bueno, de repente, en el año 47, Julio César decide concederle a la familia de Antípatro la ciudadanía romana. Así que se vuelve Antípatro ciudadano, lo cual significa que también Herodes se vuelve ciudadano romano por Julio César, o sea, por el mismo emperador, para que vean la importancia y poder que recibe Herodes el Grande. Cuando César muere, y la familia de Aristóbulo, recuerden que él es el que estaba peleando con Hircano II, él ataca a Galilea, pero es repelido por Herodes. Herodes se vuelve a ser un guerrero fuerte, él pelea por todos lados, protegiendo sus terrenos, es sacado varias veces de Jerusalén, pero logra regresar. Aquí puse en el año 40 Antígono, que era de la familia de Aristóbulo. Antígono establece un reino con el apoyo de los partos, así que él forma con otro grupo que habían dominado la tierra de los persas, él forma un ejército y hay una mini guerra entre ellos y Herodes, pero Marco Antonio, el mismo que era ayudante de Octavio, que apoyaban a Julio César, recuerden que hablamos de él antes, Marco Antonio, él escoge a Herodes como gobernante de Judea, como rey de Judea. Así que es Marco Antonio que lo escoge a él. Y según Josefo, dice que es porque Herodes había pagado mucho dinero a Marco Antonio. Si eso es verdad o no, seguramente fue así, pero se queda como rey sobre Jerusalén, pero no es tan fácil, tiene que pelear para establecerse, así que pelea contra Antígono, su oponente, pero Marco Antonio envía 11,000
legiones de soldados y pues claro, con el apoyo de Roma, logra matar a Antígono y se queda como rey sobre Jerusalén. Y más o menos en el año 20 empieza a reconstruir el templo, porque tras tanta guerra quedó no muy bien el templo, pero lo empieza a reconstruir y no se termina hasta el año 63. Eso es importante, que cada vez que vemos a Cristo en los evangelios caminando por el templo, está bajo construcción. Ya habrá muerto Herodes, pero seguían reparando el templo hasta el año 63 después de Cristo, en la era común. Así que durante la vida de Jesucristo aún no se había terminado de reconstruir el templo de Jerusalén. Eso es importante. Y ya en el año 4 antes de Cristo, antes de la era común, muere Herodes. Y eso es importante resaltar aquí, que muere de acuerdo con las fechas que podemos calcular, y el año 4, y por eso no puse antes de Cristo, porque si murió 4 antes de Cristo, entonces Cristo tuvo que haber nacido antes de Cristo, así que mejor no uso esos términos de antes de Cristo, sino antes de la era común. Así que lo más seguro es que aquí están los terrenos de cuando se divide todo con Herodes, pero entonces cuando Jesucristo nace, se cree que habrá nacido en los años 6, entre los años 6 y 5, antes de la era común. ¿Por qué? Porque tuvo que haber nacido antes de morir Herodes, que murió, y lo sabemos a ciencia cierta, que murió en el año 4 antes de la era común. Así que Cristo tuvo que haber nacido en 6 o 5 años antes de la era común. ¿Por qué? Porque Mateo dice que cuando llegan los Reyes Magos a Herodes, Herodes pregunta a sus sacerdotes, ¿cuándo hace que, o a los Reyes Magos, o los magos, o ¿cómo se llaman? Los Reyes nomás, ¿verdad? Y se les dice que, les pregunta cuánto tiempo había pasado desde que habían visto la estrella. Dice más o menos 2 años. Así que Cristo nació más o menos años 6 o 5 antes de la era común. Ok, con esto termino la clase. Yo sé que fue mucha información, pero creo que con el PDF y con este video pueden repasar la historia de esta época tan complicada y ahora saben exactamente lo que pasó. Repito, sé que fueron muchos detalles, pero creo que hemos podido repasar y enseñar una clase que no se ha dado mucho en español. En inglés sí. Y quisiera darles un más o menos lista de libros que tal vez puedan consultar. Desafortunadamente muchos están en inglés, pero algunos en español. Claro, los escritos de Josefo se pueden encontrar en español también. Este está en inglés. A un libro que sacó Deseret Book. Los que no saben lo que es Deseret Book, es el editorial que antes pertenecía a la iglesia. Ahora todavía pertenece a la iglesia, pero es algo diferente, ya es más independiente. Pero es el editorial, podemos decir, de la iglesia. Y hace unos años sacó este libro, Entre los Testamentos. Es muy bueno, es uno que consulté mucho para esta clase. En español tenemos del editorial Verbo Divino. Este se llama Literatura Judía Intertestamentaria, sobre todos los escritos que se escribió en esa época. Antes de comenzar la clase, un hermano me dijo que se habían desaparecido textos. Hermanos, no se han desaparecido textos, tenemos muchos textos. Claro, muchos se han perdido por el tiempo, pero tenemos cientos y cientos de documentos que se pueden consultar. Y otro libro bueno también bueno, ¿qué editorial es? No me acuerdo. Pero se llama La Biblia Judía y la Biblia Cristiana. Es bueno porque analiza cómo se fue formando el texto del Antiguo Testamento y cómo se fue recibiendo a través de los siglos con los cristianos y los judíos. Ya que los cristianos formaron su propia religión, los judíos tuvieron que decidir qué libros mantener suyos y qué libros dejar que los cristianos se llevaran. Y por eso hay libros que un grupo tiene y el otro no. Incluso la Iglesia Católica tiene libros que nosotros no tenemos, que los judíos no tienen. La Iglesia Etíope se llama, tiene otros libros como el de Enoch, que consideran doctrina y canónicos que nosotros no aceptamos, que los católicos no aceptan y que los judíos no aceptan. Así que hay muchas iglesias que tienen diferentes libros en sus textos sagrados, igual nosotros con el libro de Mormón y otros, pero es una fascinante historia cómo aceptaron los distintos libros como sagrados. Y con eso termino la clase. Repito, sé que fue mucha información.
Pero bueno, otro libro que salió recientemente, que es muy bueno, hace 2 años tal vez, está en inglés también, pero también es The Desert Book y con autores profesores de la BYU, que es la Universidad de la Iglesia, es Nuevo Testamento, Historia, Cultura y Sociedad. Y tiene unos capítulos enteros sobre esa época antes del Nuevo Testamento. Bueno, hermanos y hermanas, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, Creo que tendrán quería, que ver. Sí, me llamó la atención cuando comentabas de Menelao, que él no era sacerdote, pero él aún así obtuvo las riquezas del templo para comprar, digamos, el puesto del aconeo. ¿Cómo puede haber tenido acceso a los tesoros del templo si él no era sacerdote? Muy buena pregunta. Lo que hizo fue, él le prometió a Antíoco IV, dice, si tú me das este puesto, yo te pago. Ok, entonces le dio el puesto y ya estaba, ya con el puesto como sumo sacerdote, pudo entrar al templo y sacar el tesoro. Oh. Sí. Ok. O sea, primero le concedieron el puesto y después él canceló, digamos, para poder tener acceso a las riquezas que habían en el templo. Así es. Ok, mira. ¿Y a qué se refería con las rameras ceremoniales? Antiguamente había y muchas tradiciones como los hititas. Un momento. Bueno, no lo encuentro en este momento, pero tengo un libro buenísimo sobre los hititas. Y bueno, los pueblos tenían, sí, rameras del templo. Y recuerden que cuando en Éxodo, lo leímos, creo que en el capítulo 29, más o menos, habla de las mujeres que estaban en el templo. Claro, ellas no eran rameras. Pero cuando llegamos al libro de Samuel, los hijos de Elí se dormían con las mujeres que estaban afuera del tabernáculo. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Entonces ya vemos que estaban tan corruptos también incluso en Jerusalén que ya tenían sus rameras ahí. Y si se acuerdan, en segundo libro de Reyes, Josías, en el capítulo 23, él saca a las mujeres de Acera que estaban haciendo ropa para el templo. O sea, había un grupo de mujeres que estaban ahí. Ahora, yo creo que antes las mujeres tenían una función tal como hoy en día en el templo, pero se habían vuelto corruptos y también tenían rameras en el templo. Pero en lo que pregunta usted es que los griegos, ellos fueron los que lo instituyeron en esa época que lo mencioné. Porque siempre veían el tener relaciones como algo sagrado. ¿Por qué? Porque daba vida, ¿no? Porque los hijos nacían de esas relaciones. Sí. Claro. Así que todos los pueblos antiguos creían que era algo sagrado. Y lo otro que me llamó la atención es que entre el año 103 y 76 comienza el comercio marítimo. Oh, sí. O sea, lo encontré fascinante porque... Sí, cierto, y no lo había dicho, así que usted estaba leyendo muy bien. Sí, voy a compartirlo de nuevo para regresar a ver en dónde estaba, dónde lo había puesto. En el año 103 y 76. Oh, sí, Alejandro Janeo, que era hijo de Aristóbulo I, rey sumo sacerdote, expande más en el territorio y empieza el comercio marítimo. Mira, otra cosa que puedo agregar aquí, ya que puse rey sacerdote. ¿Se acuerdan que, no le dije? Una vez que los persas empezaron dejaron de cobrarle impuestos a los sacerdotes, y ya que no había gobernantes, ¿verdad? Estaban en Samaria, la persona de poder en Jerusalén llegó a ser el sumo sacerdote. Entonces era tanto gobernante como líder de la religión. Entonces, cuando ya en esta época, cuando los macabeos y ahora los hasmoneos son concedidos ese poder por los griegos, los seleucidas, entonces, y luego por los romanos, entonces ellos terminan siendo tanto
sumos sacerdotes como gobernantes de todo el pueblo. Lo que pasa con Herodes es que Herodes y aquí vemos una estatua cabeza de él. Herodes no era de la linaje sacerdotal, así que él no podía ser sumo sacerdote. Así que él escoge a alguien, y creo que puse su nombre aquí en algún lugar. Pero él escoge a alguien para que sea su sumo sacerdote, porque él, como no es sacerdote y es edomita, él no puede ejercer el sacerdocio. Pero él contento con que sea rey. Y si Julio César no hubiera dado la ciudadanía a la familia de Herodes, Herodes no habría llegado a tener el poder que tuvo, y otra habría sido la historia. Quizás José y María quizás no habrían tenido que salir cuando Herodes mandó Sí, es posible, porque una vez que se hicieron ciudadanos, o sea, tuvieron toda esa libertad o privilegios que antes no se tenía. O sea, ¿a quién darle el reinado? ¿A un paisano, Herodes, o a un judío rebelde? ¿Entienden? Ahí ya tenía palanca, como dicen en algunos países, Herodes, para tener poder ahí. Y conocidos, parece que conocía Marco Antonio, que es una persona famosa en la historia romana, esposo de Cleopatra. Así quiero investigar eso en otro momento. Así que yo antes de investigar eso no sabía que había esa conexión entre Herodes y Marco Antonio. Hay, digamos, películas que en la época de Semana Santa difunden, y sí hay una película donde se muestra la relación que tenía Herodes con Marco Antonio, que era como muy estrecha. Entonces tiene como un poco de coincidencia con el hecho de que él le dio todo su apoyo como poder económico, ¿cierto? Y claro, tienen que haber sido muy estrechos. No sé si serían familiares, ellos solo eran... No creo que hayan sido familiares. Pero sí, no sé cómo fue que se llegaron a conocer, pero sí veo que se apoyaron entre ellos dos. Y Josefo dice que fue Herodes que le ofreció dinero a Marco Antonio para que lo pusiera como rey. Siempre había por intermedio el tema de riqueza, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias por las preguntas. No sé si hay alguien más que... Hermano. Entonces Herodes, Entonces Herodes era descendiente de Esaú. Al ser edomita. Era edomita, en ese sentido sí. Pero recuerden que lo que repasamos este año en mis clases, que hay mucho historiosofía en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas, y aunque se ofendan algunos hermanos, hay muchas cosas que no son históricas, son historias creadas para mostrar por qué había conflicto entre familias. Entonces, si había un tal Esaú, no se vayan a asustar o ofender, pero no se sabe si en verdad hubo un Esaú histórico. Sí. Pero se usa Esaú con Jacob para mostrar que había una relación muy cercana entre los israelitas y los edomitas. Así que se llaman hermanos en el libro de Génesis. Hermano Noé. Sí, hermano. Buenas noches. ¿Cómo está? Me da un gusto bien grande poder saludarles, porque pues por las clases de los domingos yo siempre estaba comentando, se me dificulta. Pero bueno, me pareció tan interesante ese recorrido histórico que usted nos ha hecho, porque, bueno, siempre había tenido como la duda que, bueno, muy a pesar de que en la iglesia se nos enseña, por ejemplo, lo que hemos estado y nos toca leer, investigar, pero es interesante, más allá de la historia, por ejemplo, llegar a analizar lo que pasó como parte de la profecía que tenemos dada por Daniel,
de esos reinos que iban de manera sucesiva a tomar el control del pueblo escogido del Señor, y cómo vemos vestigios en esta sección, cómo se dan esas rupturas de la cultura judía y cómo a veces me pongo a pensar cómo ellos pudieron sobrevivir siendo de que es un pueblo que aún tiene esa cultura espiritual tan arraigada y hasta qué punto de pronto esas influencias incluso filosóficas de las que hemos hablado hoy, a lo que nos hemos referido, la influencia que pudo tener el platonismo, Sócrates, todos estos filósofos importantes, incluso demás filósofos y pensadores griegos que en su momento tuvieron un pensamiento de muchos. Entonces pensaba, hubo una ruptura real, hermano Noé, de esa postura vehemente que ellos trataron de conservar referente a su fe, a su testimonio, a sus prácticas, porque aquí lo que vemos es un periodo largo en donde se fraccionó por completo, pienso yo, y tuvo hubo un gran golpe a nivel espiritual en cuanto al ritualismo, al templo, se desdibujaron muchas de las doctrinas fundamentales de ellos, y cómo se pudo sobrevivir, y hoy día dentro del pueblo judío se mantiene como a ver, mi análisis va enfocado en medio de todo lo que tuvieron que vivir y en medio de las tantas corrientes de pensamiento que tuvieron que soportar como pueblo y de esa influencia y esa cultura, ¿cómo pueden ellos mantener esa identidad como pueblo hoy día? Me parece una cosa como tan compleja, hermano. Sí, y creo que muchos a veces tenemos la misma lucha. O sea, pensando en mi propia familia, como uno de mis hermanos se ha alejado de la iglesia, no sé cómo mantener un pueblo, una familia firme siempre. A veces se puede, a veces es fácil y a veces no lo es. Los hijos deciden ir por su propio camino y no siempre es fácil. Así que este pueblo sufrió más, o sea, por ser judíos fueron perseguidos. O sea, por vivir ahí en la Tierra Santa, estaban entre, como expliqué, los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. El punto en medio, porque lo más era desierto, era Jerusalén, así que tenían que pasar por ahí y querían controlar esa tierra. Así que por estar en su tierra sufrieron muerte, ataques y todo, o sea, por ser judíos, por ser partes del pueblo de Dios. Y habría sido muy fácil de decir, no, ya me doy por vencido, mejor me voy para Egipto, donde se quedaron esos judíos, o con los demás que están en Babilonia todavía, mejor me voy con ellos, pero no me quedo aquí más. ¿Verdad? Habría sido muy fácil abandonar la fe. Y siempre es una lucha, creo. Sí, hermano, precisamente eso pensaba, que en cierto modo como un ejemplo para muchos de nosotros que estamos esforzándonos todos los días por mantener viva nuestra fe, nuestras tradiciones como santos, que a veces no es fácil, porque quizás para algunos es sencillo, pero para otros, diría yo, la gran mayoría, no es fácil. Entonces, pienso que en medio de todo nos deja la gran enseñanza de que sí se puede, a pesar de lo turbulento que sean las situaciones que tenemos que vivir a diario, a pesar de lo opuesto que sea el camino, incluso, o de lo sometido que nos veamos en ciertas circunstancias
a declinar en nuestra fe, sí podemos mantenerla viva, aún todo eso que pasa a nuestro alrededor. Y es interesante, pienso yo que nos deja la enseñanza de la consecuencia, bueno, como siempre se nos ha dicho en cuanto a la doctrina, la consecuencia de las malas elecciones, pero más allá también la resistencia de un pueblo que no se rinde al dejar de lado del todo su cultura, su fe, su Dios, sino que aún todas esas circunstancias adversas deciden mantenerse en pie, y creo que es una de las mayores enseñanzas que nos dejan. Podemos seguir en pie aún lo adverso que tengamos que atravesar. Así es, hermana. Gracias. Gracias y gracias por acompañarme. Quiero dar mi testimonio que aunque no repasamos esta historia en la iglesia mucho, tal vez en algún manual, en un resumen rápido, creo que nos ayuda a entender, como dice la hermana, lo difícil que era para este pueblo sobrevivir durante esta época. Es importante ver qué tuvieron que vivir para que Cristo viniera cuando vino, cómo fueron las cosas antes y por qué el mundo los judíos estaban tan ya molestos después de siglos y siglos y siglos de opresión. Primero los babilonios, luego los persas, luego los griegos y luego los romanos. Y ahora entendiendo esta historia vemos por qué había tanta confusión, pero también enemistad entre los grupos de judíos, los fariseos, los saduceos, y los otros grupos, los herodianos, que eran los que querían libertad, y los esenios que no se mencionan en el Nuevo Testamento, pero ellos también tenían sus propias creencias. Y un grupo que salió durante esta época fueron los qumranitas, los que fueron los que crearon los manuscritos del Mar Muerto. O sea, ellos ya no querían tener más que ver con el sacerdocio de Jerusalén, ya que había cambiado de mano tantas veces, de familias, que ellos dijeron, no, nos vamos de aquí. Y tenemos todos sus escritos ahora que se encontraron en los años 40 y 50, los décadas de los 40 y 50 del siglo pasado, y nos ayuda a entender ese mundo un poco mejor. Bueno, con eso termino, y yo sé que Dios nos ama y nos permite entender la historia y ver qué principios podemos aplicar a través de la historia. Les mando un abrazo a todos y gracias por acompañarme, y con esto digo adiós en el nombre de Jesucristo. Amén.